de Sud California. Quédate en este espacio donde conocerás más sobre la defensa y promoción de tus derechos humanos. Por el respeto de tus derechos. Comenzamos. Hola, hola, muy buenos días. Es un gusto saludarles y darles la bienvenida a un programa más de Por el Respeto de tus Derechos, un programa de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Baja California Sur, en colaboración con el Instituto Estatal de Radio y Televisión de nuestra entidad. Y llegando cerca de ustedes gracias a la señal de Canal 8 y de la 99.1 FM y 1050 de AM. Muy buenos días. Como cada martes tengo el honor de darle la bienvenida a nuestra presidenta de la comisión, la maestra Charlene Ramos. Muy buenos días. Muy buenos días, qué gusto saludar a todas las personas que como cada martes se nos unen a esta gran señal desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la mañana para conocer sobre sus derechos humanos, cómo protegerlos y cómo respetarlos en las demás personas. Y por supuesto ahora en el marco internacional del Día del Asperger, pues hablando de un tema tan importante como son las neurodivergencias y los derechos humanos de las personas que tienen estas situaciones especiales de aprendizaje. Sin duda, y con ello también le vamos a dar la bienvenida a Paulina Cepeda Contreras. Ella es licenciada en Psicología, también en Ciencias de la Educación y diplomada en Autismo. Y es nuestra invitada de honor el día de hoy. Paulina, muy buenos días, bienvenida. Buenos días, es un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias por estar acá. Hoy, en este día tan importante de revisar y de retomar como concepto de el Asperger, porque así es el nombre del Día Internacional. Sin embargo, pues han pasado muchas cosas desde el 2013 con la Organización Mundial de la Salud. Han habido cambios en la Sociedad Americana de Psiquiatría que se ve reflejado incluso en los manuales, como en el manual DSM-5, que es uno de los instrumentos más importantes para el apoyo en este diagnóstico de trastornos y diferentes discapacidades intelectuales. Me gustaría que nos platiques un poquito al respecto, Paulina. ¿Del concepto como tal? Claro, de Asperger, autismo. El Asperger en su momento, previo al 2013, pues se diagnosticaba a niños que ahora se les diagnostica con autismo grado 1. Uh-huh. Esto depende también de sus características, tanto en cuestión de sensoriales, los desafíos que tienen a nivel social, las capacidades que tienen para centrarse en ciertas tales y cuales actividades, las fijaciones, la literalidad que tienen al hablar y al comprender lo que le dices, que creo yo, desde mi muy personal punto de vista, es el primer desafío que ellos enfrentan. Por supuesto. La literalidad de lo que comprenden y lo que hablan. Sí, que de repente una mamá diga, ay, me quiero morir, y el niño es como, ¿cómo que te quieres morir? Ajá, es sí, literal, claro. como lo están tomando. Sí, sí. Es muy importante conocer estas características, Presidenta, también desde el punto de vista de derechos humanos, conocer la condición para poder darle este enfoque de inclusión. ¿Cómo podemos acercarnos a conocer un poco más al respecto? Bueno, por supuesto que es indispensable identificar las obligaciones que corresponden a cada uno de los actores que tenemos en la sociedad para verdaderamente poder decir que estamos trabajando hacia una sociedad inclusiva para las personas que tienen Asperger. Aquí, por ejemplo, en este sentido, una cosa es la responsabilidad que tienen las autoridades y el Estado de entender, comprender cuáles son las discapacidades en los entornos que pues de esta manera limitan el desarrollo natural o le permiten a una persona poder tener una funcionalidad en la sociedad y en este sentido generar las políticas públicas necesarias para poder reducir estas limitaciones y estas discapacidades del entorno, porque recordar que hay diferencias también en este sentido, dejar claro que pues este tipo de situaciones no necesariamente son una discapacidad intelectual, porque es otro de los parámetros muy importantes que ahorita nuestra experta nos puede llevar un poco más de la mano de decirnos por qué una neurodivergencia no equivale a una discapacidad cognitiva o intelectual, ¿no? Claro. Después tenemos otros elementos como es la sociedad
sociedad en general, en la necesidad de ir evolucionando en nuestras concepciones y en el conocimiento que tenemos cotidianamente en la socialización de este tipo de situaciones, de las neurodivergencias y las discapacidades intelectuales en dado caso, para poder dejar de pensar que todo es lo mismo y dejar de encasillar a todo lo que no sea de una manera como nos han dicho que es normal, ¿no? Y todo lo que no sea normal entonces va en esa gran bote, y ahí metemos todos los estereotipos que se nos puedan ocurrir. Uh-huh. Para además justificar discriminación, pues en este sentido la sociedad tenemos que ir avanzando y evolucionando para irnos quitando estos prejuicios y estos estereotipos que la misma sociedad nos ha ido educando de manera sutil pero constante a lo largo de nuestra vida, para entonces ir modificando estos parámetros y patrones y permitir entender que hay muchas maneras de pensar, muchas maneras de aprender, y dejar de seguir pues impulsando esta única manera en la cual queremos encasillar a todas las personas, y todas las que no puedan forzarse a modificar su comportamiento para encajar en esta pequeña campo de estereotipo que consideramos normal, pues entonces está mal, ¿no? Sin duda, claro. Y hablamos de neurodiversidad, que de por sí la palabra ya lo dice. Uh-huh. Así como hay biodiversidad y hay imagínense, diferentes plantas de muchos tamaños, de muchas formas, con flores, sin flores, con espinas, sin espinas, algo parecido pasa también en los cerebros. Entonces, esta neurodiversidad se enriquece tanto con personas neurodivergentes como con personas neurotípicas. Entonces, sin duda, en donde tenemos que también apuntar es en los desafíos que enfrenta una persona neurodivergente, en este caso con autismo, porque muchas veces pensamos que la barrera la tienen ellos, y no, la barrera la enfrentan. Ellos. ¿Cómo es esto? Híjole, pues es una situación, como bien lo decían, compleja, porque la sociedad los lleva o nos lleva a decir esto sí y esto no. Claro. Sin embargo, ahorita que comentaban, recordé una publicación que hizo una amiguita ayer que tiene un niño con autismo, y hablaba de lo padre que estuvo en el carnaval, que su hijo pudiera estar en la presentación de los Reyes, porque fue un carnaval libre de fuegos artificiales. Entonces se hizo este show de los drones. Sin embargo, también hablaba de la limitante que tenía su hijo para ver el desfile, por el tipo de ruido, por el... Sí. Entonces eso me hizo pensar en cómo pudiéramos como sociedad ayudar a esta parte. Sí, es cierto, regalaban tapones. Ajá. Sin embargo, estos niños también presentan barreras en temas sensoriales. Uh-huh. Entonces muchos niños no los aceptan. Entonces dije yo, qué padre sería un desfile libre de ruido. Pero a la vez dije, ¿y cómo? Entonces sí hay cosas que tenemos que tener claras que se pueden y cosas que no se pueden. Pero aquí yo siempre les digo a mis niños y a las familias que de una u otra forma trabajo con ellos, nosotros tenemos que habilitar a ellos a vivir en un mundo que es cuadrado. Sin embargo, también tenemos que educar al mundo a de repente sacar como un circulito por ahí. Entonces sí es muy importante que como sociedad seamos conscientes de esta parte, que tenemos personas de todo tipo. Y no nada más, aprovechando, no nada más en las discapacidades, sino en muchas esferas de la sociedad. Claro. Sin embargo, pues ahorita el tema es con las discapacidades, y sí es importante ser empáticos y buscar estrategias. Es cierto, como les digo, no se puede todo, pero la verdad es que llevamos un muy buen avance a nivel social, que nos falta, sí, pero vamos muy bien. Qué bonito, que me imaginé perfecto cómo es el reto enorme, porque sí. Qué bonito que se hizo esto con los drones, evitando los fuegos artificiales, pero ojalá este fuera el único reto. Sí, hay muchísimos. Siguen habiendo muchos más, pero empiezan las preguntas, el cómo resuelvo. Ya sabemos que existe la necesidad, entonces pues es una invitación a voltear a ver el cómo sí podemos sumar y cómo sí podemos hacer los cambios necesarios para, como dices tú, que saquemos un circulito de este mundo cuadrado en el que estamos acostumbrados a estar, sin duda. Y creo que mucho empieza también
en las instituciones educativas, ahí en donde acompañan a nuestros niños y niñas y adolescentes durante jornadas bastante largas, donde están muy cerca de ellos, pues tenemos que garantizar la inclusión de todos ellos. ¿Cómo, presidenta, como instituciones educativas, pueden garantizar un esquema basado principalmente en la inclusión de todos, no nada más de unos cuantos? Claro, pues primero entra poniéndose la meta de no dibujar circulitos alrededor del cuadrado, sino encontrar la manera de dibujar un gran círculo Wow. que incluya el cuadrado, ¿no? Claro. Entonces, esa es la diferencia en el cambio de los paradigmas que hemos tenido en la función pública de manera reciente cuando hablamos ya de inclusión, porque antes, pues evidentemente dentro de esta evolución que hemos tenido como humanidad, pues sabíamos que las personas que pues no tienen la situación normal, como nos han enseñado, pues estaban incluso siendo torturadas en casa, escondidas, muchas veces asesinadas por una situación intelectual o cognitiva que no se consideraba correcta, ¿no? Por una sociedad. Fuimos avanzando de eso y pues ya se les escondía en casa, ¿no? Está bien, ya no te mato y tal vez ya no te torturo, pero te sigo escondiendo de la sociedad porque ¿qué va a decir la gente de mí, ¿no? Esta idea en la cual el hecho de tener una hija o un hijo con una condición de esta naturaleza pues se reflejaba en el valor de la madre o padre que pues le tenía, ¿no? Y ahora pues después avanzamos a una sociedad en la cual está bien, ya te vamos a permitir que entre a las instituciones, que entre al cuadrito, ya te vamos a dejar una puertecita por aquí para que uno que otro que cumpla ciertas condiciones tal vez pueda colarse, ¿no? Y ahora estamos avanzando a decir, no, hay que encontrar la manera, porque pensar que hay que reemplazar al círculo por el cuadro tampoco es correcto, ¿no? Es decir, para satisfacer las condiciones de una persona con una situación en particular, entonces hay que cancelar todo el cuadro. Tampoco sería respetuoso de derechos humanos para el resto de la población. Por eso es tan importante encontrar forma de, sin necesariamente destruir el cuadro, busquemos la forma de ampliar las políticas públicas para que quepa tanto el cuadro como pues la totalidad de ser posible de toda la población. A eso es a lo que le tenemos que aspirar y eso es a lo que tenemos que trabajar y caminar como ideal. ¿Cuándo lo vamos a poder conseguir? Pues sabemos que las utopías para eso sirven, ¿no? Para tener un horizonte hacia dónde caminar, no necesariamente que realmente sea una situación que se pueda alcanzar y tomar de la mano como una realidad para todas las personas, pero sí definitivamente como una guía para poder impulsar estas políticas públicas dentro del Estado. Claro que sí, qué bonita la analogía del círculo y el cuadrado, y también pensar en el triángulo y en el rombo. Eso es hablar de inclusión, poder voltear a ver todas las diferencias y que convivan en armonía. Y es un camino bien complicado, hablar de autismo, hablar y seguimos hablando de Asperger porque hay personas que se siguen identificando con el término y eso está perfecto. Sí, se identifican, por supuesto que puede seguirse utilizando, sin embargo en un criterio médico ya corresponde a nivel 1 en autismo. Y este camino empieza en casa. Muchos padres de familia reciben la noticia de tienes un hijo, tienes una hija con autismo. Y casi siempre lo que pasa primero es shock y lo que pasa inmediatamente después es ¿y eso qué es? Entonces, ¿qué nos puedes decir, Paulina, tú como especialista? ¿Qué es el autismo? ¿Cómo podemos abordarlo desde casa para abonar a que estas personas estén cómodas con su diagnóstico? Y me lo platicas, por favor, después de este corte. Regresamos.
Estamos de vuelta en Por el Respeto de Tus Derechos y recordándoles que nos pueden seguir a través de la plataforma de Facebook de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y en YouTube también. Estábamos platicando con Paulina Cepeda, licenciada en Psicología y diplomada en Autismo, y nos quedamos ahorita, Paulina, platicando sobre cómo es el proceso que vive el padre, la madre, cuando tienen el diagnóstico de autismo de su pequeño, de su pequeña. ¿Qué sigue? ¿Cómo lo abordan? ¿Qué tienen que hacer en ese caso? Híjole, como les comentaba hace un momento, es un proceso sumamente complejo para ellos. Primeramente, como bien decías antes del corte, empiezan como muchas dudas. Hay una parte bien crucial que es la culpa. Empiezan a culparse de qué hice bien, qué hice mal, qué no hice, qué me faltó. Y empiezan ellos un proceso de duelo, que es un proceso cíclico, como todos los duelos, porque para ellos empieza esta pérdida del hijo ideal. Durante 9 meses, mamá ilusiona, mamá empieza a tener como mi hijo va a hacer esto de grande y vamos a ir para allá y empieza a hacerse y crearse muchas ideas de cómo va a ser su vida con este pequeño. Y cuando llega el diagnóstico, estas ideologías que se hizo, esos ideales, pues se van con el diagnóstico. Entonces empieza este proceso de la pérdida del hijo ideal, y es un proceso bien complejo, que el niño puede tener 15, 20, 30 años y ellas siguen buscando respuestas y siguen buscando, y ellas digo porque es normalmente mamá la que anda como en no digo que el papá no, pero el papá se encarga un poco más de otros aspectos, normalmente no, pero sí es un proceso bien complejo. Pero ¿qué hay que hacer? Que fue en sí la pregunta. Primeramente, desde mi muy personal punto de vista, el proceso tendría que ser psicólogo y luego neurólogo. ¿Por qué? Muchas veces los neurólogos en una cita de 1 hora, de 40 minutos, si bien te va, te quieren dar un diagnóstico de algo que es infinito, por eso se llama espectro. Entonces te dicen, ¿sabes qué? Yo no veo nada, vuelve en 6 meses. Y esos 6 meses es un mundo para una mamá con un niño que está teniendo características de autismo. Entonces yo les digo, vayan con el psicólogo. El psicólogo les va a hacer todo, las pruebas, te puede dar una impresión diagnóstica, porque ojo con eso, los psicólogos dan impresiones diagnósticas, no es el diagnóstico como tal. Para eso tienes que ir con un neurólogo. El neurólogo, tú le llevas el informe del psicólogo y el neurólogo en eso se basa para confirmar o decir, ¿sabes qué? Esperémonos un poco, vuelve en 6 meses, porque normalmente son 6 meses los que dan. Vuelve en 6 meses. Yo siempre les digo a las mamis, porque yo trabajo en un colegio, que también pidan un informe de la escuela, en caso de que el niño esté escolarizado, que pidan un informe de la escuela, para que eso también les dé herramientas a los expertos para poder llegar a un buen diagnóstico y evitar estos malos diagnósticos o estos diagnósticos inconclusos, o que les pongan el famoso trastorno generalizado del desarrollo. Y dices, que no puede ser más bajo. No, o sea, trastorno generalizado del desarrollo, mejor si me vuelve en 6 meses. Claro. Porque yo estoy peleada con ese diagnóstico. Sí. Pero sí es muy importante que llevemos este proceso pasito a pasito. Y de verdad, a las mamás que están enfrentando con este diagnóstico, va a pasar. Yo siempre les digo, va a pasar. Esto que estás sintiendo va a pasar. Pero mientras pasa, atiende al niño. Llévalo. No necesitas estar de acuerdo y no necesitas entenderlo para accionar. No necesitas el nombre para ver las conductas del niño y trabajar sobre las conductas y no sobre un diagnóstico. Porque si de repente dicen, es que no, yo no estoy de acuerdo, no quiero el diagnóstico, y no lo atienden. Y la intervención temprana en el autismo es una ventanota. Es una ventanota. Es lo que da el parteaguas de qué tan funcional puede ser el niño. La intervención temprana es primordial en el autismo. Y mientras sufres y vives tu duelo, llévalo a terapia. Para empezar, paso 1, no importa paso que 1, exista llévalo a terapia. o no existe el diagnóstico. Exacto.
Claro. Qué interesante esto que platicas de la pérdida de, ¿cómo lo dijiste? La pérdida del hijo ideal. Es muy interesante porque verlo así de pronto puede ser un poco dramático, porque Sí. consideremos que dentro del autismo hay muchísimas fortalezas. Miles. También. ¿Cuántas celebridades no han sido diagnosticadas con autismo y hacen cosas increíbles dentro de este síndrome, dentro de este trastorno? Entonces, yo creo que es muy importante voltar a ver también las fortalezas que nos trae consigo este trastorno. Y, Presidenta, desde su visión como ombudsperson, ¿cómo podemos transformar a nuestra sociedad justamente para eso, para que dejemos de ver el que no y voltemos a ver las fortalezas, los aspectos positivos, no verlos como un obstáculo, sino como verdaderas fortalezas? Claro, pues evidentemente entrar en la parte del duelo y el acompañamiento a las personas que están viviendo una situación de esta naturaleza en el momento en el que, por ejemplo, reciben un diagnóstico. Por supuesto, hacer el llamado a toda la ciudadanía de que se cuiden de las personas charlatanas, Sí. porque hay muchas personas que dicen que son psicólogas, que dicen que son especialistas, no lo son. Revisen, siempre tenemos casos muy famosos en todo el país, también aquí en el estado, de personas que dicen que tienen las credenciales para realizar este tipo de terapias o de diagnósticos, no las tienen. Asegúrense de acudir con una persona que sí tenga estas certificaciones. Están dentro de los portales de internet del gobierno federal, existen los registros de las personas profesionistas que se pueden revisar de manera gratuita en línea y de una manera muy sencilla con el nombre de la persona, para identificar si una persona tiene las credenciales que dice tener. Y además recordar que este tipo de diagnósticos o la terapia para estas infancias tiene que ser especializada, no puede ser cualquier persona que tomó un curso ahí de psicología en internet y ya voy a dar terapias a las niñas, niños y adolescentes, ¿no? Eso es muy delicado porque podemos, como bien indicaba, no solamente dejar pasar la ventana de oportunidad de aprovechar la neuroplastía que tienen las infancias para desarrollar nuevas conexiones que les permitan vivir una vida más funcional dentro de la sociedad en la que tenemos actualmente, sino que además puede generar un daño importante, un mal diagnóstico realizado por una persona charlatana, y que un padre, madre, pensando, confiando en que la persona que les está diciendo dice tener las credenciales que dice tener, aunque sean falsas, pues pueda estar desarrollando técnicas o terapias o inclusive dando prescripciones médicas que pueden afectar a nuestras niñas, niños y adolescentes. Este punto es uno que de entrada es el llamado de atención a todas las personas adultas que tengamos conocimiento, especialmente en el tema de niñas, niños y adolescentes que estén tomando medicamentos, ¿no? Ese es un punto muy importante para no estar medicando a nuestras infancias sin sentido, intentando lidiar con cualquier tipo de duelo que pueda estar desarrollando. Y después dar el acompañamiento desde el gobierno es indispensable. Entender que las infancias no son un asunto privado de una casa, de un hogar en particular, sino entender que nuestras infancias en formación son las personas adultas que después vamos a estar en la sociedad, pues generando los negocios, realizando los empleos, dirigiendo los gobiernos, entonces educando en las escuelas. Por eso entender la importancia de atender una situación común que nos afecta y nos beneficia de una manera social, al tener unas infancias cuidadas y adultez también acompañada en este tipo de situaciones tan complejas como lo es pues una persona que tiene un niño o adolescente con autismo, y buscar la manera de, desde la empatía, por supuesto, encontrar condiciones de dignidad, construirlas. Eso es como lo más importante, dejar de pensar que, ¿por qué tengo que dejar de ver mis fuegos artificiales? Porque el niño de perenganita, ¿no? O sea, esa manera que no de pensar. El niño. Exactamente. O sea, buscar la forma de encontrar
otro tipo de situaciones desde la dignidad y desde la empatía, decir, bueno, realmente es digno que a este niño se le prive de la experiencia de un carnaval solo por tener fuegos artificiales. Hay otras opciones, ¿no? Como bien comenta, se hizo este análisis de, bueno, existe esta otra opción y a la gente también le gusta y los otros niños también lo disfrutan, las otras niñas también lo disfrutan. Bueno, ahí es como donde alrededor del cuadro pues dibujamos un circulito sí, que le incluye, ¿no? Y pues por supuesto desde la parte al construir esta dignidad, al permitirnos esta reflexión y buscar este acompañamiento, pues por supuesto la obligación principal es del Estado de generar estas condiciones, como decía al inicio, de las políticas públicas que permitan realizar estas adecuaciones necesarias para que podamos tener una comunidad y sociedades más justas y equitativas para todas las personas. Qué interesante lo que platica también sobre la charlatanería, que ya de pronto en redes sociales baja un dedo sí y ya te diagnosticamos con alguna discapacidad. Tenemos mucho que seguir platicando después de este corte. Regresamos, no se despeguen.
Estamos de vuelta en Por el Respeto de tus Derechos. Estamos hoy platicando en el marco del Día Internacional del Asperger. Y estamos teniendo una plática muy interesante, pues un poquito en función a todo lo que vive en el entorno y alrededor de las personas con autismo, antes Asperger. Paulina, desde tu experiencia dentro del aula, en las instituciones educativas, ¿cuándo verdaderamente podríamos hablar de inclusión? No nada más de, porque aquí dice que somos una escuela inclusiva, lo somos. ¿Cómo podemos voltear a ver lo que hacen dentro de las aulas para considerarlo inclusión educativa? Sí, bueno, es algo complejo, realmente como lo veníamos mencionando, como sociedad nos hace falta, y en el ámbito escolar no se queda, o sea, no es exclusivo. Claro. En el ambiente escolar es muy importante que primeramente definamos inclusión e integración. Incluir es que el niño puede ir a la escuela y que esté dentro de un aula, bien, gracias, ahí sentadito, o que lo dejen jugar en el patio, eso es inclusión. Pero otra cosa es integración, cómo el ambiente escolar va a integrar a los niños dentro de su dinámica. Por ejemplo, algo que en el colegio donde yo estoy, insistimos mucho a los maestros, es en la rutina. Un niño con autismo, del grado que ustedes gusten y manden, es un ser de rutinas. Si tú le dices al niño, vamos a empezar con esto, de ahí va a venir aquello, y le doy con pictogramas, o los que ya tienen adquirida la lectoescritura, con que le digas qué tiene que hacer y le des una agenda visual o escrita, el niño va a tener certeza de que eso es lo que tiene que hacer. Y no lo vas a sorprender con ahora esto, ahora vamos para allá. Y si tú quieres que un niño con autismo se te desconfigure, vaya diciéndolo de alguna manera vaga, sí. Cámbiale su rutina. Eso es una estrategia muy pequeña, pero que hace una gran diferencia entre la inclusión y la integración. Ahora, en un trabajo en equipo, el trabajo en equipo no es el equipo el maestro, que es lo que muchas veces pasa en el ámbito escolar, que vamos a hacer un proyecto, ¿no? Una cartulina, una exposición, y el maestro se sienta con este niño para hacerlo, y el niño voltea y todos los demás están con otro compañero, y es como, ¿y por qué yo no? Eso Entonces, no es inclusión. Eso no es inclusión, eso es integración. Lo estoy integrando a la actividad, pero... Perdón, lo estoy incluyendo. Lo estoy incluyendo a la actividad, pero el tenerlo con sus compañeros, ahí ya estoy haciendo otra diferencia. Entonces, siempre son estos pequeños detalles en los que tenemos que estar como muy al pendiente y distinguir si es inclusión o integración. Porque son muy, muy diferentes. Y muy importantes. Y muy importantes. He ido, por ejemplo, en escuelas donde, sí, es que aceptamos a niños con autismo, hablando del autismo, y volteas y el niño anda jugando en el patio. Y dices, ¿y no tiene clases? Ay, sí, pero se quiso salir. Entonces, ahí sí, lo estás integrando, o lo estás incluyendo. Claro. Entonces, esta parte es bien importante, distinguir entre una cosa y la otra. Sobre todo también pensar que estos niños y niñas y adolescentes van a convertirse en personas adultas mañana y son los que van a estar al frente de nuestro mundo. Sí. Entonces, ¿qué herramientas les estamos dando? Porque no siempre va a ser el que se puede salir al patio, el que ahí tienes la plastilina. Va a tener responsabilidades igual que todos y todas nosotros. Entonces, estamos hablando de responsabilidad y estamos hablando también de que a veces ya en este mundo de personas adultas se pierden los talentos de las personas que tienen autismo u otras neurodivergencias por falta de oportunidades. Entonces, ¿qué responsabilidad tienen las instituciones públicas y privadas, Presidenta, para poder garantizar verdaderamente que no se pierdan estos talentos por falta de oportunidades?
Claro, pues como comentábamos, es desde la formación, por supuesto, son realizar estos sistemas como por ejemplo el Sistema Nacional de Cuidados, ¿no? Asegurarse de que este gran sistema que va a estar buscando por la realmente ver por el cuidado de las niñas y adolescentes en nuestra sociedad en general para todas las personas, no solo para las mujeres, eso es importante decirlo, ¿no? Porque como bien compartía nuestra experta hace un momento, la mayoría vemos niño autista y mamá de niño autista, ¿no? Claro. Estos estereotipos en los cuales se libera de las responsabilidades a los padres de esos niños y niñas autistas y también adolescencias autistas. Y pues es indispensable que por parte del Estado entremos desde este Sistema Nacional de Cuidados con un programa que verdaderamente incluya también las atenciones a las neurodivergencias y a las discapacidades en general dentro de este mismo Sistema Nacional de Cuidados para que pueda caber todas las personas que tengan una situación de una necesidad de cuidar a sus niñas, niños y adolescentes mientras se incorporan a la función laboral, por decirlo así. Si mamá y papá trabajan, entonces que entre el Sistema Nacional de Cuidados para brindar estas atenciones necesarias para permitir la vida laboral de los adultos y adultas que tienen estas infancias que requieren cuidado. Luego de ello, ya cuando estamos en el tema de las personas adultas, las personas con discapacidad lanzaron campañas muy importantes que abrieron esta brecha para todas las personas, incluyendo a las personas con neurodivergencia, que es estas campañas de déjame ver si lo puedo hacer, ¿no? O sea, no presumas que no puedo. Claro. Y es una campaña que a mí me pareció verdaderamente importante e impactante en el sentido de decir, tal vez sí puedo yo, una persona con discapacidad, hacer este trabajo, dame chance, ¿no? O sea, permíteme intentarlo. Y tal vez sí puedo, tal vez no puedo, no lo sabemos. Podemos guiar a la persona, acompañarle, ver si puede. Y si sí puede, genial, seguirle acompañando para que lo vaya especializando y cada vez lo haga con menos errores. Y si no puede, también sabemos que esa persona en particular no puede. No significa que todas las personas con un diagnóstico igual no van a poder. Simplemente significa que tal vez esa persona en ese momento, en el tiempo, en ese lugar en particular, no pudo. Claro, o sea, son muchas condiciones por distintas. Supuesto. Y entonces, si lo vemos con este gran aprendizaje que nos brindaron las personas con discapacidad, lo proyectamos a las neurodivergencias, pues sería el mismo enfoque, en mi opinión, que como sociedad y como en cada uno de los espacios donde convivamos con personas con autismo o cualquier otra neurodivergencia, pues veamos esta parte de permitirles intentar hacer o no hacer lo que quieren o no quieren hacer. Y no limitar este desarrollo, ¿no? Estos deseos, estos gustos, y también dejar de idealizar la situación, porque también claro. La televisión nos ha dicho que autismo equivale a genio, ¿no? No, y entonces, exactamente, claro, sí. Entonces pues ya tengo un niño genio y entonces ahora tiene que pues darse todas estas situaciones, porque hay casos verdaderamente muy importantes y lamentables a nivel pues el caso de Estados Unidos, ¿no? Con la situación de la persona que adoptó a una niña que tenía pues el síndrome del trastorno de persona pequeña, y pues todo el daño que le generaron fingiendo que según era una adulta, que se hacía pasar por niña, todo porque venía de la idealización de su otro hijo que sí tenía autismo y que sí tenía una situación de una inteligencia superior y quería replicar pues estas condiciones que tuvo con uno de sus hijos. Quería demostrar que ella podía sacar un genio en cada niño autista. Wow. y pues generó todo este tipo de violencia hacia esta otra niña con una situación de discapacidad. Entonces es necesario alejarnos de esas idealizaciones que generan tanto daño a las comunidades y sobre todo a las infancias que son tan vulnerables para este tipo de situaciones de abuso. Y por supuesto reflexionar sobre nuestras propias limitantes, estereotipos, porque también como madre, padre en general, si de por sí esta idea, como decía, ¿no? Es que el duelo de perder al hijo ideal, a la hija ideal,
pero es que ese duelo también lo viven todas las mamás y papás, Claro. aún de Sí. las que no tengan infancias con autismo o con alguna discapacidad. El hijo o la hija ideal no existe, ¿no? O sea, eventualmente va a darse ese duelo, y qué mejor poder entender como que irnos alejando de esos idealismos de las infancias y las adolescencias, identificar cuáles son nuestros propios limitantes, prejuicios, estereotipos, y trabajar en ellos como persona en cada espacio que tengamos. En un espacio público, en un espacio privado de trabajo, en una familia, en una actividad recreativa, ¿no? Si coincidimos con un niño, adolescente con autismo no sé, en el campeonato de fútbol, ¿no? O sea, no necesariamente tenemos que estar hablando de los espacios de la escuela y del trabajo y del gobierno, sino que también en todos los espacios recreativos, en el aire libre, bueno, caminando en la acera, ¿no? O sea, identificar que podemos convivir con todas las personas, y entonces encontrar nuestras áreas de oportunidad para ir trabajando en ellas, de tal manera que podamos ir reduciendo nuestras violencias, pues en la mayor cantidad posible a lo largo del paso del tiempo, y poder identificar los talentos naturales que las personas tenemos en general, pero que como estamos tan enfocados en estar viendo los defectos de la persona, nos perdemos la oportunidad de disfrutar e identificar los talentos. Claro que sí, qué importante. Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice: si conoces a una persona con autismo, conoces a una persona con autismo. ¿Por qué? Sí. Porque es un espectro, como lo decía nuestra experta, y así como si nos imaginamos el espectro de la luz, pues cuántas diferentes combinaciones de colores podríamos lograr, pues así pasa también. Pueden o no haber muchísimas implicaciones diferentes, muchas veces puede estar de la mano con otra discapacidad o necesidad. Entonces es algo que hay que voltear a ver en su conjunto. Tenemos mucho más que platicar después de este corte, no se despeguen.
vuelta aquí en Por el Respeto de tus Derechos. Hemos estado platicando esta mañana con la licenciada Paulina Cepeda Contreras en torno al Día Internacional del Asperger, de autismo. Platicamos un poquito de los retos que vivimos dentro de este trastorno, pero también de las barreras y también de las fortalezas. Finalmente, para cerrar, Paulina, me gustaría preguntarte, ¿qué consejo le darías a una persona con autismo, con Asperger, que siente que no encaja, que está haciendo intentos por encajar en una sociedad que no se hizo para una persona con autismo? ¿Qué les dirías? Híjole, la sensación la intención de encajar es algo de todos los seres humanos. Uh-huh. No precisamente de las personas con autismo, sino de todos los seres humanos. Entonces yo les diría que sigan trabajando en ustedes mismos, en el que quiero lograr en mi vida, porque encajar en una sociedad que no está lista es muy complejo, porque es complejo para todos. No nada más para las personas con autismo, que ciertamente puede ser un poquito más complejo, claro, pero el problema no eres tú. Es lo que yo les diría a los niños, adultos con autismo, no eres tú. Entonces es importante que lo comprendan, no eres tú. Qué bonito, con eso nos quedamos, no eres tú. Y qué importante lo que platicas, porque a veces no nada más es que no quiera la sociedad hacerte parte, a lo mejor quiere, pero no sabe, está entendiendo. Todavía estamos muy en pañales en México con respecto al conocimiento de un trastorno tan complejo como el autismo. Entonces, no es meramente cuestión de voluntad, es como todos los procesos, un proceso lento que se va a ir sumando para lograr en esta utopía realmente una inclusión verdadera de todas las personas, no solo de las personas con autismo. Y en este tema, en esta sintonía, Presidenta, ¿qué mensaje le deja usted a la sociedad sudcaliforniana, a las familias, a las empresas, para incluir a las personas con autismo en las prácticas diarias, como bien decía hace un ratito, en el juego de fútbol, en la acera cuando vamos caminando, no nada más en la dinámica de la escuela y del trabajo, sino en la vida misma? ¿Qué mensaje les da? Pues hacer nuestro mejor esfuerzo, verdaderamente entender que los cambios de nuestra sociedad que hemos dado han sido verdaderamente importantes y significativos. Claro que sí. Abandonar esa absurda idea de que todo sigue igual y todo va a seguir igual y nada va a cambiar nunca, porque es lo que ha demostrado históricamente es que lo único constante es el cambio. Entonces podemos estar cambiando de una manera para evolucionar a una sociedad más empática, más inclusiva, más justa, menos violenta, o podemos cambiar para retroceder a sociedades cada vez más violentas y más discriminatorias y pues con más violaciones de derechos humanos, evidentemente. Como entender que no existe la posibilidad de quedarnos como estamos, eso es imposible, ¿no? Eso también es utópico. Claro, entonces, entender que o estamos cambiando para mejorar o estamos cambiando para empeorar. Esas son las opciones que tenemos en la realidad. Entonces, pues apostarle al cambio para la mejora, por supuesto, es la recomendación para todas las personas. Y no necesariamente significa, pues ya mañana vendo todo y me dedico a vivir mi vida de altruismo cuidando a las personas con autismo. Por supuesto que no. Pero podemos empezar con pequeños cambios. Leer un artículo sobre el tema, entender cómo, sobre todo, reflexionar. La reflexión es, en mi opinión, las herramientas más poderosas que tenemos como humanidad para nuestra mejora continua. Entender cuáles son mis áreas de oportunidad y entender que así como el sentido de pertenencia que tenemos todas las personas, me gustaría yo tenerlo y me gusta cuando me siento incluida y me siento que pertenezco a un espacio, pues me gustaría también que otras personas pudieran sentirse de esa misma manera respetadas en sus propios espacios y sentirse parte de este maravilloso mundo, pues evidentemente es a lo que debemos aspirar como humanidad si queremos seguir cambiando para mejorar. Qué bonito. Decía mi papá,
hay 2 sopas y el arroz ya se acabó. Entonces, ¿hacia dónde vamos caminando? Muchísimas gracias, Paulina Cepeda, por estar con nosotros, con nosotras el día de hoy, explicándonos y ayudándonos a comprender un poquito más de un tema tan complejo como es el autismo. Muchas gracias a ustedes por invitarme a compartir un poco. Y gracias también, por supuesto, a nuestra presidenta Charlene por acompañarnos, pero sobre todo por abrir este maravilloso espacio de diálogo y de aprendizaje. Un placer. Recuerden que la Comisión Estatal de Derechos Humanos está para protegerles ante cualquier abuso de autoridad de cualquier persona servidora pública en Baja California Sur. Nosotras nos despedimos, no sin recordarles que nos encuentran en nuestras redes como Comisión Estatal de los Derechos Humanos y que tenemos una cita el próximo martes a las 10 de la mañana aquí en su programa favorito, Por el Respeto de tus Derechos. Buen día. Esto fue Por el Respeto de tus Derechos, un programa de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California